Bien, muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto saludarles. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra jornada de la semana. Esta semana será un poco irregular, un poco diferente en cuanto a los días o las horas clase que vamos a tener, porque, bueno, ya creo que todos están sabedores y contentos porque mañana y pasado mañana no habrá clases, tenemos asueto en el marco del Día de la Independencia, así que prácticamente tendremos clase de lengua el día de hoy y el día viernes, porque aunque el jueves nos incorporamos, el jueves no tenemos clase oficial en nuestro horario, clase de lengua, así que solo tendremos 2 clases a la semana. En este sentido, les quiero mostrar la guía de la semana. Ustedes saben que esta guía está disponible en la plataforma del colegio para que usted la pueda descargar, la pueda tener a la mano y echarle un vistazo cuando lo considere necesario. Los temas que yo había propuesto, bueno, yo he colocado 3 temas. Obviamente ustedes saben que yo casi siempre coloco un contenido adelantado porque nos sirve por si en algún momento el tiempo nos llegase a alcanzar, pues entonces lo empezamos, pero si no, ya nos queda como el primer contenido para la siguiente semana. Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar y es justo para el día de hoy es sobre figuras literarias. Vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a recordar, depende de si usted tiene la noción de haber estudiado estas figuras en tercer ciclo. Vamos a ver la anáfora, la concatenación, el polisíndeton y la reduplicación, que prácticamente son catalogadas o que se conocen como figuras de repetición. Luego, el siguiente tema que tenemos, si el tiempo no sale justo para terminar hoy el de las figuras, el día viernes veríamos el español de América Latina, y esto centrándonos en los rasgos comunes en esta región. Y el tema 3, que definitivamente va a quedar para la otra semana, para empezar la otra semana, es el sistema de pronombres, enfocándonos en la segunda persona del plural, que en este caso es usted, tú, vos y ustedes, o vosotros. Entonces, en este caso, prácticamente son contenidos cortos. Ya los más extensos de la unidad, que son los de literatura, ya los hemos cubierto, así que hoy vamos con estos temas que son más cortitos relacionados a figuras literarias, corrección ortográfica, expresión. Y luego ya la próxima semana también vamos a empezar la siguiente unidad para que no nos agarre la tarde o no nos estanquemos en el desarrollo de los otros temas. Así que esta es la propuesta semanal. Vuelvo a repetir, la clase 3 definitivamente la moveremos para la siguiente semana porque no contaba o no recordaba con que el jueves no tenemos clase de lengua, pero de todas maneras ya estamos adelantados en cuáles son los temas o el orden en el que se van a estudiar. Ahora les pido, por favor, que anoten en su cuaderno el tema de este día. Y es justo el que estoy presentando en este momento. Figuras literarias, solo el primero, ¿verdad? Y las figuras literarias que vamos a ver son anáfora, concatenación, polisíndeton y reduplicación. Por favor, fíjense en cada palabra, en el sitio específico donde lleva la tilde, porque después, cuando no lo tildamos como debe de ser, nos confundimos, nos enchivolamos nosotros mismos con la pronunciación. Así que, ojo con la tildación, por favor. Todas llevan tilde, las 4 figuras. Y luego de haber escrito el tema, anote por favor el indicador de logro, que en este caso es el primero, que es justo el que corresponde al primer tema, y el indicador nos dice, produce textos con originalidad e intención literaria, incluyendo recursos expresivos de su propia invención. En este caso, ustedes saben, y en los temas de figuras literarias yo siempre les digo, que lo más importante no es memorizarnos una definición, no es aprenderme de pe a pa lo que en el libro esté, incluyendo los ejemplos, sino que lo más importante es ser capaces de emplear este conocimiento, emplear esta teoría. Desde que nosotros leemos un libro, un texto X o Y de cualquier situación,
e identifico una figura literaria, entonces ahí ya estoy utilizando, ya estoy recurriendo a la parte práctica. O si a alguien se le da esto de escribir y en algún momento usted se inspira o incluso en la vida cotidiana a veces utilizamos figuras literarias, entonces importa más o pretendemos más que usted sea capaz de identificar y de crear textos utilizando estas figuras. Así que anote por favor el tema y el indicador de logro. Solo el primero y el primero, ¿sí? Según corresponde. Y luego, mientras ustedes terminan de copiar, voy a comenzar a hablar un poco acerca de el contenido socioemocional. Esta semana, más que reflexionar sobre algún tema específico de valores o de comportamiento o relacionado con la independencia, vamos a hablar acerca de algo que también constituye parte de nuestra identidad como salvadoreños y que de alguna manera estamos dejando de lado. Creería yo que durante las mañanas ustedes ya hablaron de esto con algunos de sus docentes y es precisamente hablar sobre los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales son definidos normalmente como aquellos juegos típicos de alguna región o de algún país que se realizan sin la ayuda o sin la intervención de juguetes tecnológicamente complicados. O sea que son aquellos juegos o aquellas actividades que se hacen con elementos o recursos que son fáciles de adquirir, que son distantes o ajenos a la tecnología o simple y sencillamente con la presencia de los jugadores. ¿Cómo qué cosas se pueden utilizar? Bueno, el cuerpo humano definitivamente, en el caso, por ejemplo, de jugar mica, qué sé yo, no necesitamos utilizar nada más que nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestro ánimo para andar corriendo, ¿verdad? Y persiguiendo a mis compañeros o no dejar que me toquen la mica a mí. Y luego, pues también elementos como piedras, ramas, tierra, flores, hilos, botones, cuerdas, tablas, y ahí lo estamos observando en la parte del contenido socioemocional, en el textito que les he puesto. Y lo que sí ha sucedido es que, hay que ser honestos, que estos juegos han caído en desuso, ya no se utilizan o ya no se juega como antes se hacía. Y esto es por diversos motivos. Hay diversas razones que a veces se salen de nuestras manos y que nos impiden jugar como antes se hacía. Uno de los factores puede ser el tema de inseguridad. Muchos quizá en algún momento tenían el permiso, podían salir a la calle de su colonia, a su pasaje, a la cancha, a jugar con sus amigos, con sus amigas, a divertirse un rato, jugar mica, escondilero, qué sé yo. Pero de un tiempo a esta parte las cosas se han puesto un poco más complicadas. Entonces, muchos padres han recurrido a decidir que mejor no salgan y quedarse en casa y jugar o entretenerse de otra manera. Luego, ahora con esto de la pandemia, pues mucho peor, ¿verdad? Sabemos que el contacto físico o el acercamiento demasiado extremo con otras personas que no son de nuestro clúster, como lo dicen, ¿verdad? O de nuestra familia, pues también nos puede poner en riesgo. Entonces son factores que nos han obligado a distanciarnos, a separarnos o a dejar de practicar esto. Pero es bueno siempre recordar y de alguna manera pues no echar en el olvido. Quien quita que en algún momento las cosas puedan mejorar o que en algún momento nuestra realidad pues cambie y que podamos recurrir a esto. Entonces, ahora solo es el preámbulo. El día viernes vamos a hablar un poco más acerca de cuáles juegos tradicionales ustedes recuerdan, cuáles les gustaba jugar, cuáles todavía quisieran practicar, porque obviamente ustedes ya son un poco más grandes, sí, pero no quiere decir que en algún momento no nos podamos divertir haciendo algunas actividades. Entonces, la edad en este caso es relativa para poderse divertir y hay cosas que definitivamente marcaron la infancia de muchos de nosotros, de muchos de ustedes, y que ahora por diversas razones se han dejado de practicar. Entonces, vamos a tomar un poquito de conciencia de esto y ver de qué manera podríamos rescatarlos, si es que eso se puede, y de alguna manera también no reemplazar estas situaciones o estos juegos típicos o tradicionales por los juegos tecnológicos, que sí son muy buenos, ¿verdad? Consolas de videojuegos, la computadora, el celular, hay juegos buenísimos, muy, pero muy buenos, pero no quiere decir que esos sean los mejores. También podemos realizar estos juegos tradicionales y divertirnos. Bien, ahora vamos a hacer la lectura mecánica. Con la lectura mecánica vamos a seguir leyendo la metamorfosis. La última vez, déjenme ver si se observa bien.
cuando lo pongo en este tamaño. Sí, bye. La última vez leyó Wilmer. Entonces, vamos a ver si vamos a romper el récord con primero F, que por cierto están todos los de esta sección conectados. Felicito a los chicos de primero F, a toda la sección porque están completos, están todos conectados. Y en el caso de William, de primero electrónica, también William, felicitaciones por tu asistencia a la clase. Entonces le tocaría leer a Evelyn. Evelyn, ¿estás por aquí para cerrar con broche de oro? Aquí estoy, señor. Muy bien, perfecto, hija. Vaya, vamos a hacer una cosa. Vas a leer desde aquí donde dice Gregory intentó imaginarse para agarrar más o menos el hilo de lo que nos habíamos quedado y vas a leer hasta comenzó a sollozar la hermana, hasta este párrafo. Igual yo te puedo detener, pero creo que no se te va a olvidar. Así que, adelante, Evelyn. Gregor intentó imaginarse si quizá alguna vez no podría ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurrió hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad, pero como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir su voto de claror. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró: Gregorio, el apoderado está aquí. Ya lo sé, se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. Gregorio, dijo entonces el padre desde la habitación desde la derecha. El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo. Así es que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. Buenos días, señora Samsa, interrumpió el apoderado amablemente. No se encuentra bien, dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. Como si no iba Gregorio a poder perder un tren. El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Ahí está, sentado con nosotros a la mesa, y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en 2 o 3 tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado ahí dentro, en la habitación. Es cuando habrá Gregorio, lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que usted aquí, señor apoderado. Nosotros solos nos habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. Voy enseguida, dijo Gregorio, lentamente y con precaución, y no se movía para no perderse una palabra de la conversación. De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el apoderado. Espero que no se trate de nada serio. Si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación?, preguntó impacientemente el padre. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. Muy bien, Evelyn, muchísimas gracias, hija, por ayudarnos con la lectura de este día. Por favor, anoten en su cuaderno que nos hemos quedado en la página 7.
para tener alguna referencia y si en algún momento, pues a mí se me escapa dónde nos hemos quedado específicamente, pues usted me dice o ustedes me dicen, señor, en la página 7 y ya creo que nos vamos a ver ubicados. Sobre todo que la persona que siempre lee debe más o menos tener una idea de hasta dónde se quedó. En este caso nos damos cuenta que la situación incómoda sigue para el pobre Gregorio, en este caso ha llegado el apoderado, lo anda buscando, la familia está prácticamente como acorralando al pobre de Gregorio en el sentido que quieren que abra la puerta, él no quiere abrir, obviamente por la situación en la que está y está en ese ir y venir. Ya veremos en qué momento llegamos a la parte en la que la familia lo puede observar y cuál es la reacción ante esto. Yo sé que ustedes ya la saben porque esta obra ya ha sido leída por ustedes, pero de igual manera nos está sirviendo como un repaso. Así que si alguien todavía no ha avanzado más de la página 7, que es en la que estamos, avance. Recuerde que ya solo nos queda esta semana prácticamente y luego tenemos la evaluación, así que no dejemos todo para último momento, sobre todo porque son 3 obras. Las primeras 2 son cortas, cortísimas, tanto la metamorfosis como a puerta cerrada, y en el caso del Viejo y el Mar es la más extensa de todas, pero si se lee con un ritmo adecuado, la pueden terminar de leer rápido, así que les motivo a eso. Ahora vamos a desarrollar el contenido que nos toca hoy y es el de las figuras. Ahora, vamos a tener 2 partes. La primera de ellas es un conjunto de imágenes que yo les he colocado en la guía, que es el que estamos viendo ahorita. Yo les voy a explicar o vamos a ir viendo las figuras y luego nos vamos a ir al libro para ver qué nos dice tanto de definición como ejemplo. Estas figuras son fáciles, yo creo que ya las han escuchado mencionar antes, pero las vamos a ver de nuevo. En el caso de la anáfora, ojo, que todas son figuras de repetición, o sea que tiene que ver con repetir las palabras de alguna manera o de otra, en un lugar o en otro, ¿sí? En alguna posición específica o en otra. En el caso de la anáfora, aquí en esta imagen no hay una definición, pero voy a hacer ya la introducción para explicarles o decirles que la anáfora consiste en la repetición de una palabra, un conjunto de palabras o una frase al inicio de 2 o más versos consecutivos. Esa es la definición. Es la repetición de una palabra, un conjunto de palabras, una frase, al inicio de 2 o más versos consecutivos y que obviamente es bien, ¿cómo decirlo? Oficial esta definición porque no podemos encontrar o no vamos a encontrar una definición que difiera de esto, así que es bien sencillo. Y si nos fijamos en el ejemplo, son 2. El primero nos dice, la niña no ríe, la niña no llora. ¿Por qué hay una anáfora ahí? Porque estoy repitiendo este sintagma nominal, porque tengo el determinante más un sustantivo y luego tengo un adverbio, que es el sintagma adverbial en este caso. Entonces yo digo, la niña no ríe, la niña no llora. Desde el momento en el que usted se fija, tengo 2 versos, en el primer verso y en el segundo se repiten las mismas 3 palabras, anáfora, claramente. Luego tenemos la otra. En este caso es un solo verso, pero por el tema imagen se ha tenido que pasar para abajo. Pero oficialmente debería ser, mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas en un solo verso, en una sola línea, para que lo entendamos más fácil, punto y coma. En el segundo verso, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, en el segundo verso, punto y coma. En el tercer verso, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, punto y coma. Y en el cuarto verso, mientras hay en el mundo primavera, habrá poesía. ¿Qué observamos? ¿Qué notamos? Que tengo 4 versos, ojo, 4 versos, y al inicio de cada verso yo tengo mientras, anáfora. Esa es toda la figura. Es una de las figuras más conocidas y de las más fáciles, tanto para identificarlas como para hacerlas, porque solo es cuestión de pensar o de identificar o de encontrar que la misma palabra o la misma frase se repita al inicio de 2 o más versos, y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que identificar o lo que tenemos que aprender de anáfora.
Si alguien va teniendo alguna duda al momento de la explicación, pues me levanta la manita ahí y yo con gusto le cedo la palabra para que me consulte, ¿sí? No esperemos a estar bien confundidos después. Aunque creo que no habrá preguntas porque es un tema bien fácil, pero igual, si lo hubiese, con gusto les respondo. Vamos con el segundo, la segunda figura. Esta se llama polisíndeton. Poli significa muchos o varios. Entonces, en el caso de polisíndeton, tiene que ver con el uso de algo. Ya vamos a ver qué. Aquí sí hay una definición. La definición me dice que el polisíndeton consiste en el uso repetitivo e innecesario de una conjunción. La palabra clave aquí es uso repetitivo o repetición, ¿sí? Porque son figuras de repetición de una conjunción, o sea que lo que se repite muchas veces en los ejemplos o en los polisíndeton son conjunciones con el objetivo de aportar más fuerza y énfasis a un texto. Con esto hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que categorías invariables así cortas como monosílabos en su mayoría existen preposiciones y conjunciones. Entonces, en el curso de nivelación, yo recuerdo que se les solicitó que se aprendieran o que identificaran o que supieran cuáles son las preposiciones. Si usted ya se sabe las preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, contra y todas estas, los monosílabos o estas palabras nexos que usted encuentre, si no están en la lista de preposiciones, entonces son conjunciones. Y las conjunciones son nexos, son palabras que me unen palabras también o que me unen oraciones. Veamos el ejemplo. El tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. ¿Qué escuchamos que se da de manera repetitiva en este caso? Y. He utilizado 4 veces ese nexo. Esa utilización es repetitiva, claro, y es innecesaria. ¿Por qué? Porque lo único que hace es prolongar la frase, darle más fuerza, darle más énfasis, pero también prolongarla. Entonces, cuando yo digo el tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde, esa repetición de polisíndeton, muchas conjunciones, intencionalmente. Va, esa es la segunda. Vamos con la tercera. Se llama concatenación. Concatenación. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa concatenar? ¿Qué idea tienen para todos los que están en la clase, ya sea que activen el micrófono y me digan o escriban en el chat, qué idea se les viene a la mente con concatenar? ¿Han escuchado esa palabra antes? Es como unir una idea con otra o hacer un enlace. Muy bien, Annelies, perfecto. Es como hacer un enlace o conectar o encadenar una idea con otra. Precisamente eso es lo que hace la concatenación. La definición me dice que es un recurso literario empleado sobre todo en poesía, cuya base es la repetición de palabras o versos que siempre aparecen unidos o encadenados. O sea que concatenar es enlazar. Si yo tengo una idea aquí, voy a amarrar o voy a concatenar la otra. Y de estas dos voy a encadenar otra y después otra y después otra. Hay en este caso una clave y es que se tiene que repetir una palabra. Porque si son figuras de repetición es porque se tiene que repetir algo. Veamos el ejemplo. En el mar hay una torre, en la torre una ventana y en la ventana una niña. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo tengo mi primer verso que termina la idea en decir que en el mar hay una torre. Luego el siguiente verso, en la torre hay una ventana. Ah, entonces tengo torre aquí al final y torre al inicio. Y luego digo, en la torre una ventana. Bien, esta idea la inicio con torre porque la tengo al final el primero y la termino con ventana. Pero el otro verso dice, y en la ventana una niña. Ah, entonces use ventana al inicio porque tengo una palabra ventana al final del otro. Hay o existen figuras que vamos a ver después. Una de ellas se llama anadiplosis y la otra se llama epanadiplosis.
Pues resulta ser que una de ellas, la adiplosis, consiste en repetir la misma palabra al final de un verso y al principio del siguiente. Entonces, cuando yo tengo varias uniones o varias cadenas de esta otra figura, entonces yo tengo una concatenación. Yo siempre relaciono esta figura con una canción que yo creo que se sabe en canción de infancia, que tiene que ver, o que se llama La Chivita, que dice que sal de ahí, chiva chivita, sal de ahí, algo así, y que el lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí. Yo creo que la mayoría se ha escuchado esa canción. Y a medida que va avanzando la canción, va avanzando también el encadenamiento o la concatenación de ideas. El fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Eso es una concatenación. ¿Por qué? Porque yo encadeno una palabra y la voy a repetir de nuevo para generar esa cadena. Y la última de esta oración voy a volverla a repetir para generar otra cadena. Obviamente esta cadena tiene que ser lógica. No es solo agarrar palabras y decir, ah, yo las voy a encadenar porque ni modo. No, tiene que haber un sentido. Porque si se fijan en el ejemplo, se comprende. En el mar hay una torre. Claro, se entiende. En la torre una ventana. También se entiende. Y en la ventana una niña también. Entonces, esta concatenación tiene que ser esta serie de repetición de palabras, sí, pero que tengan un sentido. Y estos van a aparecer unidos y encadenados. Puede darse en diferentes versos, así como ahorita, o puede darse de manera continua. O sea que se puede desarrollar en verso y en prosa. Igual que el polisíndeto. Puede encontrarlo en un cuento, puede que no sea un poema, y que aquí de manera continua tenga la coma y que siga a la par. ¿Sí? No es necesario que estén en verso. Y la última es la reduplicación. Reduplicar viene de repetir dos veces. ¿Sí? Así como cuando decimos doble saldo, reduplicación es una repetición, también es una repetición, pero esta repetición es inmediata, consecutiva o por aposición. En este caso, es decir, que las palabras repetidas aparecen juntas. Casi siempre están separadas por una coma. Por eso dice sin que haya ninguna otra palabra entre ellas. Vean el ejemplo, con la cara blanca, blanca. Aquí hay una reduplicación. ¿Por qué? Porque he repetido la misma palabra dos veces a la par, separada por coma. ¿Sí? Hoy me conecté a la clase tarde, coma, tarde. Estoy enfatizando en este caso en el adjetivo. ¿Sí? O por ejemplo, cuando usted le escribe a alguien, yo te quiero mucho, coma, mucho. Eso es una reduplicación, porque lo que está haciendo simple y sencillamente es repetir dos veces la misma palabra. Ojo, que hay una figura que nos puede confundir con la reduplicación que se llama geminación. Y la geminación es la repetición de la misma palabra o frase de manera consecutiva, a la par, así como la reduplicación, pero más de dos veces. O sea que si yo dijera aquí con la cara blanca, 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 eso ya no es reduplicación, porque reduplicar viene de dos. Entonces, si ya tengo tres veces o cuatro, más que tampoco pasa, porque tampoco es tanta la emoción de escribir 5 veces una palabra, ¿no? Pero si yo le escribo 3, eso ya no se llama reduplicación, sino que se llama geminación. Bien, después de esta explicación, que he intentado hacerla lo más claro, lo más sencillo posible, porque son figuras de repetición, son bien fáciles, quisiera saber, hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto a alguna de estas 4 figuras? Quizás sea un repaso más que otra cosa, porque quizás más de algunos, por ejemplo, los que son de nuevo ingreso, hicieron examen de admisión, quizás tuvieron que estudiar estas figuras. O los de antiguo han de recordar también que la vieron, o los nuevos también la tuvieron que haber visto en tercer ciclo. Bien, si no hay preguntas hasta el momento, voy a dejar de compartir esto. Nos vamos a ir al libro para ver qué nos dice el libro y de esa manera pues complementar la información, ¿verdad? Tengo 10 minutos todavía. Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla, espero que la puedan ver. Si por casualidad no están viendo la pantalla de la plataforma Santillana, me avisan, porque a veces esta cosa como que se trabara, pero creo que vamos bien. Acuérdense, plataforma Santillana, apartado actividades, ingresamos. ¿En qué semana estamos? En la del 13 al 17, yo entro aquí. Aquí están los recursos que Señualiza me ha propuesto de ver, todos estos.
Los de las figuras literarias son los primeros dos, que vamos a trabajarlas quizá el viernes, porque no nos va a alcanzar el tiempo, esta hora pasa demasiado rápido. Pero vamos a entrar al libro media y se van todos a su libro a la página 207. Usted la tiene ahí ya en su librito, ya está listo, yo sé. Ya tienen todo organizado para la clase de lengua. Y yo, mientras tanto, llego a la página 207. Bueno, aquí está. Vamos a leer la definición para que tengamos más teoría, digamos, y que tengamos otra perspectiva, o con otras palabras. Anáfora es la repetición de la misma palabra o grupo de palabras al principio de distintos versos, frases u oraciones. Aquí hay una diferencia y es que la definición del libro me dice al principio de distintos versos, frases u oraciones, pero casi siempre la anáfora se identifica en verso, porque tiene que ser la repetición al inicio de los versos o frases. Entonces, en este caso, el ejemplo, usted puede marcar su libro, y de hecho le pido que lo haga si tiene un lápiz, para que nos ubiquemos y no se vayan a confundir. Por la honra no come el que tiene gana donde le sabría bien, punto. Y esto va a ir abajo del verso anterior. Por la honra no come, o por la honra, perdón, sería el segundo, se muere la viuda entre dos paredes. O sea que tendré dos versos y en los dos versos yo empiezo con por la honra. Independientemente sea una, dos, tres, cuatro palabras, pero que estén al inicio, al principio de dos o más versos consecutivos, eso es una anáfora. A veces, en el caso del libro, por ejemplo, aquí si se fijan, las han puesto en negrita, pero yo creería que hay un error aquí del interlineado y que se les quedó arriba cuando tendría que ir abajo, para que sea mucho más fácil de identificar y porque la repetición tiene que ser ahí, porque hay más figuras, hay una que se llama epífora, hay otra que se llama complexión, que son de repetición, entonces no podemos darnos el lujo de repetir aleatoriamente. Hay un lugar específico, entonces la anáfora es al principio de dos o más versos consecutivos, no hay donde más perderse. Así que háganle la flecha y lo direccionan o direccionan este inicio para aquí abajo. Vamos con la concatenación. ¿Qué me dice de la concatenación el libro? La última palabra del verso se repite al inicio del verso siguiente, de forma que se encadenen una serie de varias ideas. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. ¿La concatenación se puede dar en verso? Sí. ¿Se puede dar en prosa? Sí. ¿Cómo lo vas a ver? Simple y sencillamente, acuérdese de la canción de la chiva. Vamos a ver más. Fíjense en la ubicación de la repetición de las palabras. ¿Por qué? Porque se va generando esa cadena. El nombre concatenación viene de cadena, viene de enlace, viene de conexión. Entonces yo agarro la última palabra y la voy a repetir al inicio del siguiente. Puede ser en el mismo verso, en la misma línea, en el mismo párrafo, si es en verso, si es en prosa, eso no interesa. Aquí no hay, digamos que ninguna restricción, o no hay ninguna manera en la que uno pueda decir, ah, pues no, entonces no es. Torre, torre, balcón, balcón, dama, dama. Si yo quisiera continuar la dama una blanca flor, yo podría seguir y de flor sacar otra cosa. ¿De qué depende de la extensión de la concatenación? Depende del autor, de lo que quiere expresar. Polisíndeto es la repetición de una misma conjunción. Repetición de conjunciones. El empleo de este recurso remansa la expresión y confiere al texto un tono reposado y sentencioso. O sea que alargan. Hablo más de la cuenta, pues vaya. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Ni. Ay, no, pero señor, mire, yo no me puedo las conjunciones. Nunca es tarde para aprendérselas. Es que, mire, las preposiciones tampoco me las puedo, peor. Si no sabemos las preposiciones, entonces puedo descartar y saber que no son preposiciones, entonces son conjunciones. Pero si no conocemos ninguna de las dos, usted puede ir a buscar conjunciones. De conjunciones hay muchos tipos. Están las coordinantes, las subordinantes, y dentro de cada una, por ejemplo, de las coordinantes tenemos las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas.
Entonces, si yo las conozco, rápido las puedo identificar, porque no solo es y. Es que fui al mercado y compré tomates y cebollas y chiles y pepinos. Sí, está bien, y, pero no es la única. Y, ni, que, o, u, o bien. Más, pero, si no, sin embargo, no obstante, excepto, esto es decir, hay muchas conjunciones. Entonces, no puedo pretender encontrar polysíndeton si no conozco las conjunciones. Así que, ojo con las conjunciones, por favor. Si no se las puede, si no las recuerda, si no sabe cuáles son, coloque ahí, repasar conjunciones. Y cuando vea en una oración, en un texto, el montón de conjunciones, eso va a ser un polisíndeto. Y la última es la reduplicación. Ya lo habíamos visto. Reduplicación se realiza repitiendo consecutivamente una misma voz en un mismo miembro. Esta definición está todavía bastante rebuscada. Repita 2 veces la misma palabra o frase consecutivamente, o sea, a la par, y a eso. Orden, orden. ¿Qué altiva imposición del orden? Una mano, un color, un sonido. Y aquí quizás tendría que ir una coma, miren. Orden, orden. ¿Qué altiva imposición del orden? Quizá una mano, coma, un color, coma, un sonido. ¿Dónde está la reduplicación? Aquí ve, redupliqué la palabra, orden, orden. Ahí está. Vamos a hacer los ejercicios, por lo menos estos que están en el libro, y nos vamos ya. Escribe la figura literaria que se encuentra en los siguientes fragmentos. Todo pasa y todo queda. Estas plecas me dan a entender que son diferentes versos, pero por espacio el libro no lo hace uno tras otro, o sea, abajo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. ¿Qué figura es esa? De las 4 que hemos visto, por supuesto. Concatenación. Ajá, Anelis, ¿por qué es concatenación? Vamos a ver, danos la explicación científica. Porque, por ejemplo, dice, pero lo nuestro es pasar. Entonces termina la idea y luego comienza la otra que es pasar haciendo caminos. Y de ahí termina otra idea y de ahí dice pasar haciendo caminos y se encadena con la otra, caminos sobre la mar. Perfecto, muy bien, excelente explicación. ¿Nos has convencido? Sí, es una concatenación. Vamos con la siguiente. Ojo, que esta separación compleja me indica que va abajo, ¿de acuerdo? Solo que el libro no las coloca una abajo de la otra. Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Qué figura es? Anáfora. ¿Por qué, Emilia? ¿Por qué es una anáfora? Porque por el ejemplo que habíamos visto en el libro, donde dice por la honra, y arriba está por la honra y abajo está por la honra. Y eso está salid arriba y abajo está también. Exacto, muy bien, Emilia, perfecto, porque los dos versos inician igual. En este caso, los dos inician con el verbo salir. Bien, ahora dice el segundo ejercicio, ya para irnos casi terminando. Subraya las palabras que forman concatenación en este ejemplo. 300 canetes eran, de este rebato la causa, que los rayos de la luna descubrieron sus adargas. Las adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas los fuegos a las campanas. ¿Qué palabras deberíamos subrayar para identificar la concatenación? Adargas. Perfecto, muy bien, subrayen las dos. Atalayas. Adargas, adargas. Atalayas, atalayas. Y fuegos. Exacto, muy bien, vaya, subrayen las 6 palabras. Si se fijan, no es nada complicado, solo es de acordarse o de relacionar. Y no se memoricen las cosas, solo relacionen el nombre. Concatenar es encadenar, dijo la señora que es encadenar ideas. Ahí encadeno, adargas con adargas, bla, luego atalayas con atalayas, y voy, fuegos con fuegos, ahí está, ya. Y la última, la 3, escribe un ejemplo de polisíndeton. Escriban ustedes su propio ejemplo. Pueden utilizarse ahorita, alguien dice, pues, pero es que no me puedo las conjunciones, señor, vaya, por lo menos la I es la más utilizada. Pero procure que el ejemplo sea un poquito poético, así que sea bonito. Solo tiene una línea, pues no se puede emocionar tanto ahorita, pero por lo menos que suene poético, que no sea solo
qué sé yo, camisas y pantalones y zapatos y calcetines. No, a ver, algo más subjetivo, algo más pensado. 30 segundos para hacer ese ejemplo. Y si se fijan, es un tema bien sencillo. En la clase del viernes vamos a trabajar un rato en la plataforma, vamos a hacer actividades, porque hay más actividades sobre estas figuras, y al final yo sé que ya entendieron, pero nos puede servir para afianzar y para que no se nos olvide, porque, ojo, por favor, no vean estos temas como, pues hoy lo veo y ya mañana ya se me ha olvidado, porque estos temas son recurrentes. De hecho, en segundo se vuelven a retomar algunos o incluso en la prueba avanzo que se hace en segundo les preguntan sobre estos temas de primero y es muy feo que digan, es que ya se me olvidó, por favor. Vale, entonces dejo de compartir. Yo sé que ustedes ya terminaron la actividad en su librito, que todos lo tenían a la mano, y nos vamos a quedar hasta acá. Nos vamos a reunir el viernes, nos vemos el viernes nuevamente, primero Dios. Y bueno, estos 2 días a descansar, sí, y también a leer. Si no han terminado, si no han avanzado mucho con sus lecturas, por favor, háganlo. No dejen todo para último momento, igual que las fichas. Ya cada quien tiene esa división, esa organización, así que en ese sentido no podrá haber ninguna excusa. Así que hoy sí, chicos, nos vemos. Cuídense. Gracias por su participación en la clase. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós a Adiós, todos. Adiós, señor, Adiós. gracias. Adiós, Feliz día. señor. Gracias. Cuídense, hijos. Gracias a ustedes. Un gusto saludarlos.